Bienvenidos una vez más a Ellas Hoy en France 24. En el mundo, las mujeres ganamos aproximadamente un quinto menos que los hombres. Esa es la realidad a pesar de los avances en los últimos años para ponernos en situación de igualdad en el trabajo. Pero el terreno ganado podría perderse en tiempos de coronavirus. ¿Cómo nos afecta en el bolsillo la pandemia a las mujeres? Daremos una mirada a este fenómeno con la ayuda de una voz experta. Precisamente, expertos y defensores de los derechos humanos advierten del posible aumento de la brecha en todo el mundo. ¿Pero por qué? La respuesta podría estar en que nosotras usamos en mayor medida que los hombres el tiempo libre para tareas del cuidado y del hogar, sumado a que los sectores mal pagados es donde más se emplean las mujeres y con la crisis se recortan las horas y el personal. Veamos. Los avances en el cierre de la brecha salarial de género en todo el mundo corren el riesgo de ser revertidos por el coronavirus, ya que las mujeres toman tiempo libre para cuidar a los demás y los sectores mal pagados en los que predomina su ocupación recortan las horas y el personal. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres ganan alrededor de un quinto menos de dinero que los hombres en todo el mundo, lo que está dado por factores como la maternidad, el empleo en trabajos con salarios más bajos y por los estereotipos en las decisiones de promoción laboral. Según ONU Mujeres, la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero al ritmo actual aún podría llevar 70 años a alcanzar la paridad de género. Y ese tiempo estimado podría aumentar este año, ya que es probable que las mujeres se vean desproporcionalmente afectadas por las responsabilidades domésticas en cuarentena y que vean desaparecer sus empleos de salarios más bajos, según reportó también Naciones Unidas. Las mujeres terminarán teniendo una gran carga. Tenemos muchos hombres muy solidarios en la sociedad, pero no lo suficiente. Y realmente necesitamos trabajar en los prejuicios de género o los estereotipos que impiden la distribución equitativa. Según la OIT, la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus podría provocar la pérdida de más de 25 millones de empleos. Y Catalyst, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que trabaja por el liderazgo de las mujeres, dijo que la investigación muestra que cuando las empresas reducen su tamaño, la diversidad se vuelve secundaria y las mujeres y las personas de otras etnias son las que más sufren. Y para analizar el tema nos acompaña desde Sonora, México, Sheila Hernández. Ella es socióloga, experta en temas laborales y directora del Observatorio contra el Acoso en México. Sheila, bienvenida a Ellas Hoy. Muchas gracias por el espacio a ustedes. Gracias. Bueno, entonces voy a comenzar preguntándole, los avances en el cierre de la brecha salarial de género en todo el mundo corren el riesgo de ser revertidos por el coronavirus. ¿Por qué? Claro, porque estamos hablando de que lamentablemente a nivel mundial la precarización de los empleos, la pobreza tiene rostro de mujer, como comúnmente se dice. Los empleos más mal pagados, además de que estamos hablando que existe un techo de cristal, que es la dificultad de las mujeres para escalar de puestos a puestos mejores remunerados, así como a puestos directivos, pues es más difícil, ¿no? Y con esto muchas mujeres pues están pues en sus casas, las mujeres que pues tal vez tienen pues ciertos trabajos, ¿no? Tal vez en el sector gobierno que pueden tener esta oportunidad, pero hay otras mujeres que trabajan en el campo, mujeres que viven al día, mujeres que viven en esta precarización y que se van a ver sumamente afectadas por esto. Bueno, entonces, en ese sentido le pregunto, ¿qué tanto hemos avanzado en el cierre de esa brecha laboral y qué tanto podríamos perder? Pues se habla que puede haber hasta un retroceso de hasta 200 años con esto. Sé que para muchos tal vez suene exagerado, pero en realidad no lo es, porque sí se ha caminado lento en la cuestión de cerrar esta brecha salarial entre mujeres y hombres a nivel mundial. Las mujeres ganamos aproximadamente a nivel global entre 20.5 y 21.8% menos que los hombres. Esto es un estimado a nivel mundial por el Fondo Económico Mundial. Y pues esto puede tener un atraso muy significativo dependiendo también el sector, ¿no? Porque sabemos que hay países donde tal vez los escenarios sean más complicados que otros países, que la cuarentena dure más. Pues además de eso, la maternidad es un tema determinante en la brecha laboral y de género. Entonces, ¿qué tanto nos afecta aún más en estos tiempos del COVID-19 y cuando aumenta la carga en el hogar con el cuidado y con las responsabilidades que tenemos fuera del trabajo?
Claro, es algo que sin duda afecta porque lamentablemente en esta cuarentena, pues las mujeres sufrimos en tres contextos, ¿no? Que es que nuestra salud pues está en riesgo, la violencia de género que está en incremento en muchos países con esta cuarentena, y la otra es el reforzamiento de los estereotipos de género, de los roles de género, y uno de ellos es el cuidado de otros, ¿no? De que las mujeres estamos todo el tiempo en el cuidado de otras personas. Y claro que esto afecta, tiene un impacto en cómo trabajamos para conseguir pues el día a día, ¿no? Y claro que sí tiene un impacto al respecto. De Bueno, hecho, se habla que sí, no es que la maternidad sea un obstáculo por sí mismo, ¿no? Sino de que son las mismas estructuras que hacen que la maternidad se convierta pues en un factor que complica pues la situación laboral de las mujeres, ¿no? bueno, hacia allá quería ir precisamente, y es que los hombres en general, hablando en términos generales, no asumen esa misma carga de la maternidad, de los cuidados, del hogar. Hay hombres que son solidarios, pero no es suficiente. Así es, y de hecho se habla muchas veces de que los hombres nos están ayudando, no nos están ayudando. Los hombres es su responsabilidad también la crianza de los hijos, es su responsabilidad también los cuidados del hogar en general. Entonces, esto lamentablemente todavía no es una realidad en la mayoría de los hogares, y las mujeres tienen que cargar con estos tres factores que mencionábamos, el factor de que está en riesgo su salud, que muchas viven violencia de género en sus casas, y la otra es esta doble carga, ¿no? Lo que se habla de una doble jornada. Trabajamos para conseguir el dinero, pero también trabajamos en la casa, no paramos las mujeres. Mire, en los últimos años un terreno ganado ha sido el de las cuotas femeninas en las empresas, que no debería ser así, pero ayuda a impulsar la sostenibilidad de las mujeres en la vida laboral. Sin embargo, por debajo de cuerda, por ejemplo, se escuchan comentarios como que es más barato emplear a un hombre que a una mujer porque puede quedar embarazada, porque tiene más riesgo de enfermedad. Y en ese sentido, le pregunto, ¿corremos más riesgo las mujeres de perder nuestros empleos ahora que se avecina la crisis económica? Es muy probable. Las mujeres siempre nos encontramos en constante riesgo en todos los lugares. Es triste decirlo, pero pues están las estadísticas pues evidentes, ¿no? De las mujeres somos las primeras que salimos a la hora de que hay recorte personal en cualquier lado, y definitivamente esta cuarentena sí va a afectar a las mujeres en ese aspecto. Bueno, y recordar también que no solamente son las mujeres, también son las poblaciones minoritarias, las etnias raciales, los indígenas. Pero bueno, vamos a continuar hablando de nuestro tema de concentración. En un intento por facilitar el papeleo para las empresas, le pongo un ejemplo, en este momento de presión económica, el Reino Unido ha dicho que algunas empresas no tendrían que hacer sus informes anuales sobre las brechas salariales. Entonces, aquí mi pregunta es si en tiempos de crisis tendemos como sociedad a olvidarnos de proteger a las mujeres, de proteger a las minorías en términos laborales. Sí, y de hecho muchas organizaciones feministas a nivel global pues han estado trabajando para revertir este tipo de situaciones como la que mencionas en el Reino Unido, de que haya también estudios especializados en género después de este coronavirus, que después de esta pandemia, de que se pueda ver cuáles fueron los efectos en la vida de las mujeres con esta cuarentena. Cómo fue que impactó en la brecha salarial, volvemos otra vez a lo de la violencia de género, cuántas denuncias hubo, cuántas mujeres sufrieron discriminación tal vez por estar embarazadas y fueron desempleadas de manera ilegal por parte de las empresas. Todos estos puntos, ¿no?, que estarían dentro de un instrumento de medición. Se ha estado hablando por parte de diferentes organizaciones, por ejemplo aquí en Latinoamérica, así como pues en otros países, ¿no?, como pues España. También se ha hablado con organizaciones feministas de este país para poder impulsar cada organización en cada trinchera esto.
porque sí es importante medirlo, es importante que siempre exista esa medición en la cuestión de género. Pues mire, Sheila, ya para finalizar el programa, porque nos quedamos sin tiempo, sabemos que la ONU dice que estamos actualmente a unos 70 años de cerrar esa brecha laboral de género. Ya usted nos alerta que podríamos llegar hasta los 200 años, que suena grave, y por lo mismo tendremos que estar atentos a ver lo que pasa más adelante. Así es. Esperemos que pues esto no suceda así. Sabemos que hay escenarios que son mucho más complicados en ciertos países. Ese es un estimado que se hace pues a partir de estos escenarios que se pueden poner como rojos, ¿no? Que han presentado diferentes países, tanto en América como en Europa, pero ese es el estimado. Y tal vez puede sonar para muchas personas de que esto suena muchísimo, pero puede ser una realidad para las mujeres. Bueno, pues gracias a usted y a nuestros televidentes por estar con nosotros en Ellas Hoy. Continúen con nosotros en France 24.